Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Parlamentarias. Acá estamos en el día previo a esta sesión especial que fue convocada para renovar autoridades. Es una sesión preparatoria. Estamos con toda la información en relación a eso. Es un día muy importante, por supuesto, para el Congreso. ¿Cómo andas, Arely? Hola, bienvenida. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo te va? Saludamos a todos los que nos están siguiendo, a todos nuestros compañeros que además están desde el móvil y nos van a traer mucha información. Y efectivamente, como dices, hoy se renuevan las autoridades para el próximo año legislativo, que entrarán en funciones a partir del día de hoy, hasta, a partir del 10 de diciembre, claro. Más que la sesión va a ser hoy, es a partir del 10 de diciembre hasta el 9 de diciembre del próximo año. Entonces, estas sesiones suceden todos los años y bueno, se renuevan autoridades y se ratifican algunas otras secretarías administrativa, parlamentaria, etcétera. Pero bueno, es parte de todos los procesos que tiene el Congreso de la Nación. Hay que esperar porque siempre son sesiones, por supuesto, que pueden dar alguna sorpresa en términos de que alguien quiera expresarse, algo pueda ocurrir. Por eso también hay reunión de jefes de bloque, hay labor parlamentaria, hay algunos acuerdos sobre cómo va a estar ordenada y organizada esa sesión preparatoria. La sesión originalmente está convocada para las 2 de la tarde, pero ya están llegando las autoridades a esta reunión de labor parlamentaria, jefes de bloque, insistimos, donde se ponen de acuerdo, ¿no?, en cuál va a ser el procedimiento, quiénes son los que van a hablar y en todo caso ahí ya se conoce cuáles son los nombres que postula cada uno de los espacios políticos para designar esas autoridades. Decíamos nosotros, Are, sí, que no se espera en este sentido que vaya a haber sorpresas, que alguien vaya a proponer otro nombre que no sea el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es decir, que pueda darse la posibilidad de que renueve su mandato, pero como siempre hay que estar atentos porque no venimos de una semana fácil desde el punto de vista parlamentario, en el sentido de que se han convocado distintas sesiones y no todas pudieron prosperar. Y en algún caso había algún reproche de cierto sector, de cierto espacio, para lo que pasó con la ficha limpia y con la ausencia de estos 8 diputados de La Libertad Avanza. Así es. Igual, bueno, es como dices, hay que esperar los resultados, vamos a seguir el minuto a minuto, los testimonios de los diputados que se acerquen a nuestro móvil. Ya nuestros compañeros también nos irán palpitando cómo es el clima allá desde el Palacio Legislativo. Nosotros acá desde el estudio los estamos acompañando y les vamos a llevar toda esa información. Siendo que eso, hoy es un día muy importante para lo que es el desarrollo de todas las actividades y la labor legislativa de esta Cámara de Diputados. Y más tarde incluso vamos a conversar un poco sobre cómo es el desarrollo justamente de estas sesiones, de esta sesión preparatoria, dado que ya hay una ceremonia, que de alguna manera hay un uso y costumbre que lleva a que se realice de determinada forma, ya está un poco definido. Lo vamos a hablar luego con más precisión, cómo es el diputado de mayor edad el que inicia presidiendo la sesión. Y bueno, todo lo que es ya parte de ese ceremonial, que es la rutina de todos los años. Exactamente, todo lo que es la tradición. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar a nuestros compañeros. Muy bien, vamos para el móvil. Ahí están Lourdes y Gonzalo, como siempre. Hola Meli, placer saludarte, a vos Arelis, a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos en este caso junto al diputado Oscar Sago del MID. Diputado, ya lo están escuchando desde el piso de Diputados Televisión. Hola diputado, ¿cómo le va, bien, diputado Sago? Gracias por este ratito con DTV. Ya, terminó, todavía no empezó. Cuéntenos el estado de la labor parlamentaria. No empezó. No empezó Recién todavía. Estamos llegando, es a las 12 del mediodía, así que estamos en horario. Igual todavía no vinieron los distintos bloques, así que tenemos un ratito. Muy bien. ¿Y ustedes, desde el espacio político, qué autoridad van a proponer? No. Vamos a ver primero a charlar, a ver quiénes son las autoridades. Hay algunos nombres rondando, pero bueno, todavía no está cerrado absolutamente. Creemos que estamos en un muy buen camino, me parece que está todo bajo control, normal, no hay ninguna alteración, así que bueno, me parece que cuando salgamos vamos a poder adelantar un poquito más. Claro, es todo muy preliminar, pero en todo caso ahí usted nos avanzó que están conformes con la conducción hasta acá de la Cámara de Diputados. Hay algunas cositas que me parece que fueron funcionando muy bien, salvo el traspié que tuvimos la semana pasada. Me parece que fue un error absolutamente político, más que nada
del bloque oficialista haber cometido un error de no haber dado quórum para discutir ficha limpia, reincidencia y reiterancia, juicio a la distancia, así que parece que eran una ley muy importante. Y en la semana también no se discutió el tema de la nueva ley de reforma sindical, así que me parece que dejamos algunos temas en el tintero que la población me parece que estaba esperando el debate, por lo menos el debate de tener quórum y poder debatir y que salga, si es por la positiva o por la negativa, pero en verdad la gente quiere ver que estemos discutiendo los temas que le propusimos en campaña. Bien, diputado Sago, lo liberamos. Muchas gracias. No, gracias a usted por comunicarse y por tener siempre tanta amabilidad. Al contrario, gracias. Gonza. Bueno, Meli, bien como dijo recién el diputado Oscar Sago, aquí esto está recién comenzando, de a poquito estamos viendo la llegada de distintos diputados de diferentes bancadas, veíamos recién a la diputada Giudici, veíamos al diputado de la izquierda Nicolás del Caño, ya ingresando básicamente al Delia Parodi, así que a la espera de que esto sea más concurrido y ver si tenemos la posibilidad de hablar con algún protagonista en la previa a la reunión y si no, será posterior a la misma, donde ahí tendremos un panorama mucho más claro de cara a la sesión preparatoria a partir de las 14. O sea, vos fíjate, Gonza, que ahí ya nos aclaró, nos adelantó el diputado Sago que hay temas pendientes para conversar ahora en la reunión de jefes de bloque. Esto no significa que haya un descontento respecto a la conducción, pero sí quedó un sinsabor por lo que ocurrió en la última sesión especial. Sí, aparte tengamos en cuenta, Meli, que en el caso de que, a ver, no haya problema en cuanto al quórum, no haya problema en cuanto a la elección o la reelección en caso de Martín Menem, si hay algún reproche, como dijo Oscar Sago, en este caso, en este sentido, tenemos que decir que esto se verá reflejado y verbalizado directamente en el recinto, donde los diputados serán libres de poder emitir su palabra, su opinión y poder expresar esto que nos anticipan de tal vez algún descontento, pero de todas maneras eso tal vez no tenga relación a lo que tenga que ver con la reelección del presidente de la Cámara. Gonza, gracias. Avísanos en cuanto podamos seguir hablando con los protagonistas de este mediodía y ya regresamos a vos. Bueno, Arelis, a ver, vamos pasando algunas cosas en limpio. Sí. Todavía labor parlamentaria no empezó. empezado. Pasaron algunos minutitos de las 12 del mediodía. De hecho, nosotros empezamos puntualmente a esa hora. Las autoridades no estaban reunidas para dar esa sesión y me parece que va a ser una labor parlamentaria a donde se van a plantear distintas cuestiones, ¿no? Pareciera que sí, sobre todo fíjate que no es un detalle menor que ha sido convocado a las 12, más allá de que empiece un poco más tarde, o sea, con suficiente tiempo de antelación como para que hayan posibilidad de que haya distintas conversaciones. Se ve que habrán temas que querrán ser debatidos entre ellos y acuerdos importantes a los que habrán que llegar. Ahora, yo escuchando al diputado Sago recordaba cómo en la sesión preparatoria del año pasado, a él como oficialista en aquel momento, le tocó postular al diputado en aquel momento, Martín Menem, como presidente, ¿no? Claro. Escuchabas la sesión en estos días. Y bueno, como fue su responsabilidad en aquel momento postular al actual presidente Martín Menem como presidente de la Cámara. Claro. Él era parte de ese espacio político, en ese después hubo una decisión. Claro. Sin embargo, siempre el MID explicó apoyado, sí, claro, que es un espacio que se abre, la libertad avanza, que expresa ciertas diferencias, hay algunos reclamos, pero que siguen contribuyendo con las líneas principales a las que apuesta este gobierno, ¿no? Exactamente, siguen compartiendo la ideología, los valores y digamos lo que ha sido el fundamento del proceso de todo lo que ha sido la presidencia del Partido de la Libertad Avanza, ¿no? Sí. O sea, más allá de algunos temas que provocó esa decisión, como bien dices tú, en su momento. Cuando fue la designación del presidente de la Cámara de Diputados, había toda una discusión en torno a cuáles son los usos y costumbres para designar autoridades en la Cámara de Diputados, a donde la prioridad se les suele dar por usos y costumbres a la primera minoría, ¿no? Que en este caso serían los diputados de Unión por la Patria. Pero también es algo que, digamos, se suele o se estila hacer de práctica parlamentaria, es darle la presidencia de la Cámara de Diputados a la voz oficialista, justamente para que se pueda organizar mejor cuál es el proyecto de gobierno. Por eso se termina designando, en este caso, un diputado de la Libertad Avanza como el presidente de la Cámara de Diputados, más allá de la representación numérica. Me llama Lourdes desde el móvil.
Así es, Meli, estamos con el diputado Carlos Fernández de Innovación Federal, que bueno, ya está junto a nosotros en el móvil para hablar sobre, bueno, la sesión preparatoria puntualmente, diputado. Sí, muy buenos días. La verdad que creo que esta va a ser una sesión consensuada, rápida, donde vamos a poder disponer de la elección de las autoridades, así como ustedes estaban relatando. Nosotros vamos a acompañar lo que se ha consensuado en mayoría, que es que la presidencia corresponde a quien gobierna, y después las vicepresidencias y las vicepresidencias de acuerdo al número formado por cada bloque. En este caso, la vicepresidencia primero a UP, la vicepresidencia segunda al PRO y la vicepresidencia tercero, que estaba en discusión hasta anoche, que espero que hoy tengamos el consenso de a quién le corresponde dentro del grupo radical. Ah, claro, totalmente. ¿Cómo le va, diputado Fernández? Melina Flederman lo saluda, ahí estaba atenta a lo que usted decía. Claro, porque esto resulta de lo que pasó últimamente con ese bloque, con ese espacio. ¿Cree que puede haber sorpresas hoy en la reposición de autoridades? Y estamos en una incógnita en la vicepresidencia tercera, que puede que se discuta ahora en la labor pre-sesión, donde tendremos que ponernos de acuerdo para que dentro de la sesión no se arme una discusión estéril y donde no tengamos, en definitiva, en forma completa las autoridades de la Cámara. Creo que esto lo vamos a terminar de resolver ahora en esta reunión. Y hay un temita también que en discusión, que es si asume hoy el reemplazo del diputado Stefani, que ha fallecido, sí. Que también está en un espacio de judicialización y donde él está pidiendo asumir hoy, al finalizar esta sesión. Así que esperemos resolver estos problemas y cuando termine la reunión podemos aclarar estos dos temas que son los que se están por discutir en este momento. Bien, diputado Fernández, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, que sea una buena reunión de labor. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, Lourdes. Gracias, ya volvemos, Lu. Ya regresamos. Bueno, la presidencia iría, como decía recién el diputado Fernández, independientemente de la tradición, un poco como por organización a la Libertad Avanza y quedaría reelecto quien es actualmente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En ese sentido, parece que todos los bloques estarían dispuestos a acompañar, independientemente de lo que surja de esta discusión. Por parte de Unión por la Patria, parece que tampoco habría sorpresas. En ese caso, estamos hablando de la figura de Cecilia Moró, quien fue la presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Alberto Fernández. Antes había ocupado ese lugar Sergio Massa, pero luego cuando pasa a ser ministro de Economía, ella queda. Hubo en una de las sesiones preparatorias, precisamente donde había que renovar las autoridades, hubo una discusión que se da en el medio de la sesión, no sé si te acordás, que genera un clima muy áspero, tenía que ver con una discusión que se venía produciendo también en relación al presupuesto, y se levantan y se van de la sesión. ¿Te acordás esto? Que tenía que ser reelecta Cecilia Moró. Estuve revisando un poco, porque claro, uno lo busca y lo primero que salta es la sesión del 2 de agosto, que es cuando ella lo reemplaza por ella ser la vicepresidenta en ese momento de la Cámara. No hay sesión preparatoria en sí, sino que ella reemplaza a Sergio Massa en la presidencia. En diciembre, cuando viene la sesión preparatoria, hay quórum, efectivamente hay discusiones, pero ellos se abstienen. Realmente lo que sucede es que se abstienen, no la votan y por eso ella continúa como una prórroga. Exacto. No hay una renovación formal. Claro, no hay una reelección, no. Ella simplemente continúa por una prórroga porque los diputados se abstuvieron. Fue algo que consulté hoy porque me fue difícil encontrar cuál había sido la razón por la cual esa sesión es como que había quedado ahí trunca, exactamente. Entonces fue eso, hubo una abstención de los diputados, ella no fue votada y bueno, digamos que fue un precedente distinto a todo lo que venía sucediendo, porque suelen ser en un ambiente bastante cordial. Si bien hay debates previos, se suelen resolver todas estas cosas primero en las reuniones de bloque y luego obviamente en esta reunión de labor parlamentaria donde ya se termina como de definir y de llegar a los acuerdos tanto de cómo se va a desarrollar la sesión
así como también cuáles van a ser las autoridades que van a ser designadas, a modo de que ya nada más quede que cada presidente de bloque se exprese en función de los argumentos que puedan dar para apoyar las designaciones ya previamente acordadas, ¿no? Bueno, y lo que adelantaba recién el diputado Fernández tiene que ver con actualmente el rol que tiene Julio Cobos, que representa a un espacio político que hoy queda escindido. Entonces estamos hablando de la vicepresidencia segunda. En ese caso podría quedar a cargo la diputada Los Penato, ¿no? La vicepresidencia segunda del PRO, y luego discutible el lugar que tendría la vicepresidencia tercera en este espacio que queda políticamente fracturado, que es la UCR, yo no sé si llamarla tradicional, pero la UCR de Loredo, y Democracia para Siempre, que es el otro espacio político que quedó dividido a raíz de algunas diferencias que se empezaron a marcar o a profundizar y que generó la fractura del bloque. Así que ahí puede haber una sorpresa. Sobre Cecilia Moró pareciera que todo podría seguir por el mismo carril, pero ya el año pasado, cuando ella deja de ser la presidenta de la Cámara de Diputados, había dudas respecto de si tenía voluntad, ganas o fuerza. Lo voy a poner con distintos calificativos porque tampoco es que sé especialmente qué es lo que pasó por la cabeza de Cecilia Moró, pero lo que circulaba era como que era una persona que había quedado muy cansada o sobrepasada por la responsabilidad que significaba ser la presidenta de una Cámara, digamos, donde se batalla tanto desde el punto de vista político como la Cámara de Diputados. Ella había quedado, lo que circulaba, lo que se comentaba, es cansada, que había quedado muy expuesta en algunas discusiones, incluso, no sé si te acordás, Arely, víctima ella de discursos muy violentos, sí, situaciones muy desagradables. Y desaprobaciones respecto de su desempeño, que realmente seguramente la hicieron sentir poco animada, digamos, de alguna forma, a continuar. Sin embargo, en la exposición del diputado Martínez en esa sesión preparatoria del año pasado, la verdad es que la elogió su labor, le brindaron todo el apoyo desde Unión por la Patria, que en ese momento también el espacio tenía más de 100 diputados. Y bueno, con ese apoyo pues fue nombrada vicepresidenta, y yo creo que el transcurso del año legislativo ella ha tenido un espacio y un desempeño que supongo que si su espacio la vuelve a proponer, ella aceptará ser nuevamente la vicepresidenta primera de la Cámara. Sí, eso por eso te digo, me acuerdo que había circulado en su momento, fue un año también complejo, porque siempre cuando hay un traspaso o una transición, obviamente requiere mucho esfuerzo. Además, la manera en la que queda Cecilia Moró a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados es reemplazando a Sergio Massa, al que le habían destacado que había hecho un trabajo bueno, destacable, ¿no? Con mucha proyección, tanto que le vale la posibilidad de ser el ministro de Economía y luego candidato a presidente. Es decir, la había dejado muy expuesta, y claramente también por primera vez se veían todas autoridades mujeres en la Cámara de Diputados, que también en una... Era una cosa de las que se lamentaba, ¿no? Que hubiera transcurrido esa sesión preparatoria en esos términos, siendo que era la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados. Are, nos llama Gonza, vamos para el móvil. Vamos. Sí, Meli, porque bueno, ya ha entrado el caudal más importante de diputados aquí a la reunión de labor parlamentaria. Acaba de ingresar, por ejemplo, miro hacia mi izquierda, el diputado Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, un bloque importante, por lo menos en lo que trascendió en la previa respecto a el quórum, que en definitiva entendemos que lo daría. Tenemos que hablar en potencial, pese a que esto sea una mala palabra para el periodismo, pero sirve para estos casos, porque todo se va a definir después de lo que suceda dentro del Delia Parodi, en este caso en la labor parlamentaria. Y te diría que no faltan muchos presidentes de bloque para que esto ya comience, Está ya en breve a punto de comenzar, porque la mayoría de los presidentes de bloque ya están presentes, inclusive Germán Martínez de Unión por la Patria, Rodrigo de Loredo de la UCR,
lo hemos visto, Agustín Fernández del bloque Independencia, así como también recién contábamos el ingreso de Cristian Ritondo, el diputado titular y presidente del bloque del PRO, así como también veíamos en la punta de la mesa, donde se sienta allí siempre, a el diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de la Libertad Avanza. Así que están dadas las condiciones para que esto ya comience. No creo que sea tan corta, entendiendo que la labor parlamentaria comenzó, o por lo menos estaba programada, 2 horas antes del comienzo, o de por lo menos lo que está pactado para que sea el comienzo de la sesión preparatoria a partir de las 14. Así que estaremos atentos, Meli, también a un detalle importante, que es que recordemos, en este tipo de sesiones preparatorias, lo que se hace a la hora de elegir a las autoridades, quien preside en el estrado, en este caso, la sesión es el diputado de mayor cantidad de años de edad. Por ende, sería, digo en potencial, porque tal vez se arregla alguna otra cuestión, Carlos Heller, que tiene 84 años. Bueno, esperemos que no sea tan coqueto y que no le moleste que ya sepamos que es el diputado más, más añejo. Nos atrevemos a decirlo, Meli, porque son datos que se pueden sacar fácilmente de internet, por supuesto, y aparte la verdad es que es impecable, sobre todo su intelecto, su trabajo, su dedicación, un diputado que siempre está presente en absolutamente todas las discusiones, pero especialmente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Espert, pero que con la que contó absolutamente con presencia impecable de su parte. Avisanos si tenemos a alguien para conversar, pero quería decir algo. Sí, ¿sabes por qué miré? Porque justamente está ingresando en estos momentos el diputado Mario Barletta, recordemos, diputado del monobloque Juntos, que es básicamente de lo que fue la separación del bloque de la Unión Cívica Radical, y que tal vez tenía un cierto protagonismo en la previa porque ingresó dentro de los nombres para las vicepresidencias. Por eso digo, nombre importante, igual de todas maneras, lógicamente que difícil hablar ahora con algún protagonista, entendiendo, Meli, que esto, si no comenzó, está a punto de comenzar. Mira, Gonza, también quería decir, y los leo a los nombres porque por ahí son varios y tengo miedo, sobre todo de los cargos, de equivocarme en alguno de ellos, también tienen que ser ratificados los siguientes cargos: secretario general, secretario parlamentario, prosecretaría parlamentaria, secretaria administrativa y prosecretaría de coordinación operativa. Y todavía están vacantes los cargos de prosecretaría general, prosecretaría administrativa y secretaría de la coordinación operativa. Estos nombres son Diego Molina Gómez como secretario general. Podrían quedar ratificados o no, digo, pero son nombres que por ahí no son tan conocidos en la escena pública, pero tienen un rol fundamental y está bueno en mencionarlos. Es cierto, Meli, sí, está muy bien, es muy valorable. ¿No? Adrián Pagán, secretario parlamentario, Ana Lozano, la prosecretaria parlamentaria, Laura Oriolo, secretaria administrativa, y Dina Resinovsky, la prosecretaria de coordinación operativa. Son todos cargos que también hoy van a quedar o ratificados o en algún caso repuesto o modificado. Creo que va a ser una sesión interesante, la de labor. Ustedes me avisan cuando toque despedir a Gonza, pero para charlar mientras tanto los tres, porque yo creo, Gonza, que independientemente de los nombres, ¿no?, de ratificar las autoridades, no está fuera de guión que vaya a haber algún reproche respecto de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Seguramente alguna exposición en este sentido o algún reclamo vaya a haber. No creo que esté fuera de guión en las exposiciones, más allá de arrojar los nombres propuestos para cada uno de los cargos, ¿no? Y eso te iba a decir, Meli. A ver, es una sesión en la cual tiene un objetivo principal, que es la elección de las autoridades. Obviamente que todos los flashes o todo lo que por lo menos nosotros manejamos en cuanto a información, y lo primero que tal vez queremos saber, y que estuvo muy bien de tu parte también leer todos los puestos políticos en los cuales hoy se va a tomar la decisión de la reelección o no de los mismos, pero digo, los flashes están puestos en la continuidad o no de Martín Menem, el presidente actual de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que también a la hora de tomar la palabra los diputados, posiblemente si hay reproches, como nos mencionaba recién un diputado aquí en estos micrófonos, bueno, tal vez lo expresen con la reelección inclusive ya delimitada de Martín Menem como presidente de la Cámara, también se pueden llegar a expresar en este sentido si hay alguna diferencia, y también de los temas que se puedan llegar a tratar de aquí en adelante.
Bueno, para pasar el limpio, algo que va a ocurrir hoy, pero para lo cual necesitamos seguramente alguna especificidad más técnica en lo parlamentario, el asunto está puesto que las representaciones de las vicepresidencias vicepresidencia primera, segunda y tercera, se reparten en función de la fuerza de diputados que cada espacio político consiguió. Este fue un año muy particular porque todas las discusiones que se fueron dando fue generando, entre otras cosas, que el PRO vuelve a tener mayor cantidad de diputados en relación a lo que era la UCR. Esta es la primera de las discusiones que se va a dar, entonces ahí Silvia Lospenato desplazaría la vicepresidencia segunda a Julio Cobos, que representa a la UCR. Y la incógnita está puesta ahí. ¿Cuál va a ser la lógica que se aplique? Digo... qué es lo que se pide ahora también con el otro actor, que es Democracia para Siempre, que es ese bloque que se separa de la UCR. Digo, todo esto para nosotros por ahí es materia de todos los días, lo comentamos, lo soltamos, pero a veces uno tiene que hacer el ejercicio de saber que una sesión como hoy es vista por mucho público que por ahí no sigue el detalle, la minuciosidad de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, y está bueno explicarlo porque, bueno, es complejo. Aparte sin lugar a hay dudas. precedentes. De hecho, en la sumando, hola Gonza, sumando un poco a esta conversación, en la sesión preparatoria del año pasado, que me parece que fue muy rica en un montón de cosas que sucedieron, una de las discusiones surgió no a raíz de las autoridades, no del presidente, vicepresidente primero, segundo y tercero, sino, como correspondía el año pasado, armar las comisiones y las autoridades, se le delegó al presidente al presidente Menem, que estaba recién electo en ese momento, la facultad de hacer con un criterio, ¿verdad?, que lo dice el artículo 29 del reglamento, que también se va a repartir esas comisiones y las presidencias de autoridades en función de la fuerza de los... el reglamento dice sectores. Y el diputado Martínez insistía en que se hablara de bloques, recordando lo que había pasado en el 2009, cuando se armó un interbloque para lograr tener mayor representatividad y tener mayor cantidad de comisiones permanentes. Entonces él decía que para evitar que sucedieran estas cosas, que es absolutamente una situación política, porque los bloques se pueden perfectamente aliar y conformar interbloques y para lograr otro tipo de mayorías, que quedara establecido que iba a ser por bloques y no por sectores, porque la posibilidad de sectores te da la amplitud de armar otros espacios políticos. Entonces, a lo mejor eso es una de las cosas que también van a hablar hoy, como para que quede claro y que lleguen ya con cuestiones definidas a la sesión preparatoria. Por lo que tú dices, porque si se sumara bloques y lograran otro tipo de mayorías, ¿a quién les corresponderían las vicepresidencias? Si bien eso no se vio la vez pasada en ese tipo de autoridades, sí en el tipo de comisiones, que esta vez obviamente no va a suceder, porque las comisiones duran los 2 años una vez que son elegidas. O sea, ya el año pasado se eligieron, así que este año no habría que renovarlas en principio, salvo que haya alguna ausencia o algún cambio, como sucede con el diputado Stefani, que bueno, lamentablemente falleció y va a ser reemplazado. Aparte, bueno, estas juras sí se realizan antes de las elecciones de autoridades. Bueno, ellos definirán cuál es el orden que le van a dar, pero habitualmente la jura se hace antes. Pero bueno, es interesante esto, ¿no? De tener presente que existen precedentes en función de que a veces los bloques forman interbloques y ahí logran una mayor representatividad porque, bueno, alcanzan un número mayor de miembros. Gonza está ahí del otro lado, en el pasillo a donde está transcurriendo la reunión de labor parlamentaria, por eso obviamente nuestro móvil continúa en ese lugar, ya ahora sí, puertas adentro, esta reunión a donde van a discutir esta y algunas otras cosas. Lo que más tiempo se va a llevar es los acuerdos para ver, digamos, a qué fuerza política le corresponden la vicepresidencia segunda, la vicepresidencia tercera, eso por un lado. Pero está Gonza ahí, en que en cualquier momento nos llama o nos convoca si hay alguna novedad. Algunos anticipan que puede ser una reunión breve, seguramente en cuanto termine también tendremos la posibilidad de hablar con los diputados que nos puedan anticipar qué es lo que se viene. Vos recordabas lo que pasaba en esta misma sesión el año pasado, a donde se inauguraba el año parlamentario para este gobierno, en definitiva, porque el año pasado también para esta fecha
había mucha incógnita respecto de, bueno, en un partido político que estaba transitando sus primeros palotes en experiencia política y parlamentaria, ¿quién podía tener, entre otras cosas, algo que muchas veces hemos hablado con, por ejemplo, Germán Martínez, que es jefe de bloque, la personalidad, ¿no? A veces no es solamente el conocimiento, el caudal de trayectoria política, sino la personalidad. Precisamente por lo que comentábamos recién, ¿no? Algunas vicisitudes y algunas cuestiones que pueden hacer que se complejice la discusión estrictamente normativa, legislativa, y que tiene que ver con las, entre comillas lo que voy a decir, las trampas que permite el reglamento, los vericuetos que se pueden poner en juego en las sesiones, esas cosas como más finitas de la política que se ponen en evidencia o se exacerban, sobre todo en la Cámara de Diputados. No es que en la Cámara de Senadores no ocurra, pero la Cámara de Diputados tiene muchos más diputados, es como requiere de otro volumen y más exposición. Siempre hay como más seguimiento de la opinión pública respecto, porque bueno, los representantes de los diputados son los representantes de la ciudadanía, de modo que claramente hay como más seguimiento de lo que allí ocurra. Bien señalaba Arelis antes, en la sesión preparatoria del año pasado, no solo la incógnita estaba puesto en esos nombres que iban a ser designados para los principales cargos, sino las designaciones dentro o el reparto de fuerzas dentro de las comisiones. Vaya que sabremos nosotros cómo se da eso. De hecho, un congreso queda inaugurado, queda con autoridades, o sea, eso de alguna manera se consiguen esos acuerdos, pero luego lo que es la estructura de la discusión parlamentaria se necesita, sin lugar a dudas, el reparto de las fuerzas políticas en las comisiones. Y ahí está a la orden del día la cosa como más finita de la política, ¿no? Bueno, a ver cómo repartimos, si es por sistema DONT, si es por, digamos, usos y costumbres, por ejemplo, presupuesto y Hacienda. Es inusual que en presupuesto y Hacienda hay como algunas comisiones, claro, esto lo hemos aprendido nosotros a lo largo de estos años, pero bueno, nuestros compañeros que hacen periodismo parlamentario desde hace muchísimos más nos lo venían explicando. Hay como algunas comisiones muy sensibles que tienen que estar en manos del bloque oficialista. Por una cuestión de gobernabilidad, de darle una certeza y darle una coherencia con lo que va a ser la línea de gobierno del espacio político que está gobernando en ese momento. Y claro, el año pasado además surgía esta inquietud porque era realmente una minoría que hoy ha demostrado cómo ha sabido mover determinados hilos para ir logrando determinadas leyes dentro del Congreso, pero que en aquel momento, además de ser una de las más grandes minorías, digamos, al lado del PRO, de la UCR, etcétera, también había mucha novedad por los diputados que estaban entrando, habían diputados nuevos, a quien darles toda esa responsabilidad de integrar las comisiones y de presidirlas. Como eso, presupuesto de Hacienda, juicio político, legislación general. O sea, hay comisiones que realmente son muy importantes, asuntos constitucionales, que son muy importantes para el desarrollo de la actividad parlamentaria. Y como decía, o sea, ciertamente, habitualmente uno escucha en las expresiones que hacen los presidentes de bloque en estas sesiones preparatorias, esas cualidades personales de quienes van a presidir el Congreso, como decías tú antes, en el caso de Sergio Massa, ¿no? Que lo habían ponderado mucho por su carácter y por lo que había logrado. También en el caso de Emilio Monzó, por su firmeza, por su personalidad y su rigurosidad. En el caso de Menem, creo que van a resaltar su coherencia en el año. Es una de las cosas de cómo ha llevado las sesiones. Igual, yo me preguntaría, ¿incluirán otro tipo de pedidos? Como por ejemplo esto que se ha escuchado, y eso se va a reflejar por supuesto el año que viene, de volver a las sesiones ordinarias. ¿Habrá algún otro tipo de pedido sobre si habrá extraordinarias o no? O sea, ¿qué otras cosas podrán estar incluidas en todas estas negociaciones? Porque la verdad es que el abanico es muy amplio de la cantidad de cosas que pueden surgir
aparte de que obviamente el eje es la designación de autoridades, es lo fundamental en este momento, pero sabemos que la política está atravesada por muchísimas negociaciones y en este momento hay muchas cosas que quedaron pendientes y que son importantes para las fuerzas, para los espacios políticos que tienen mayor fuerza y mayor representatividad dentro del Congreso. Sabemos también que hubo una especie de reunión pre-labor parlamentaria, hubo algunos llamados, algunos contactos, porque uno trata de suponer que en un día donde hay alto voltaje político, hay que llegar a la reunión de labor parlamentaria con la mayor cantidad de consensos posibles. No es solamente el nombre que se designa, sino es la continuidad de un ritmo, de un proyecto, de un sistema de trabajo, la posibilidad o la plasticidad que tenga esa autoridad para justamente hablar con quien piensa diferente, para convocarlo, para reunirse, para anticiparse algunas cosas que puedan ocurrir. Entonces, a la luz de todo esto, uno podría decir algunas cosas como muy generales. Sin lugar a dudas, fue un año que contra todo pronóstico tuvo mucho ritmo político adentro del Congreso. Estuvo el enorme desafío de la ley de bases. Una ley de bases que arrancó con mucha pretensión, con muchos artículos, con muchas discusiones. Se planteó que era necesario que se escuchara a la sociedad civil, a aquellos que se entendían como los afectados de la ley de bases, se los convocó, se los escuchó, se repartió, se entendió que algunos artículos por ahí eran complejos de ser incluidos dentro de la ley de bases, se los corrió, se los sacó. Esa discusión quedó como, no inoculada, pero sí separada de ese megaproyecto que era la ley de bases y después se intentó retomar, caso Aerolíneas Argentinas, caso privatizaciones varias, no fue la única, toda la cuestión legislativa, de la ley de las elecciones, ¿no? De las PASO, toda la cuestión, Claro, la reforma electoral, no me salía la palabra. Es decir, todas estas cosas que se entendían que dentro de la ley de bases iban a ser complejas de tratar, se las dejó un costado y se encontró un ritmo a donde fuera prudente volverlas a traer. Después, nadie puede estar, dudar que a lo largo del año se logró una mejora en el vínculo político entre la Libertad Avanza y los otros sectores, los dialoguistas y los no tan dialoguistas, porque de hecho el propio presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reconoce que el vínculo con Martín Menem mejoró porque hubo contactos, porque hubo acuerdos, hubo consensos. Yo creo que la palabra más prudente para usar es el consenso, porque las otras pueden prestarse a malas interpretaciones o a especulaciones. Pero el consenso sí es una palabra propia de la política, el buen ejercicio de la política. Pero también es bueno destacar que la última semana dejó expuesto el rol del presidente de la Cámara de Diputados en virtud de lo que pasó con algo que la propia Silvia Lospenato, muy enojada, destaca, no una, varias veces con la sesión de la ficha limpia, que no logró la misma cantidad de diputados que había logrado en la primera oportunidad. Y esto no va a quedar exceptuado de la discusión de hoy, independientemente de que sabemos que el presidente de la Nación, Javier Milei, en persona se contacta con la diputada Silvia Lospenato para anunciar que quería darle forma a una especie de proyecto nuevo para analizar algo que se entiende que para el propio programa de gobierno, para la Libertad Avanza, no hay espacio para los corruptos dentro de la política. No es un discurso que le quede cómodo, ¿no? Claro. O sea, ya se viene anunciando que en ese sentido algo hay que hacer. Por ahí este proyecto no era el más cómodo, el más apropiado, claro, para este gobierno. A lo mejor el tema fue la poca, la falta de oportunidad, en el sentido de que fue una pena llegar a que hubiesen 2 sesiones como para que eso quedara tan expuesto, dado que hay un trabajo que está
está siendo llevado a cabo adelante por el abogado Fargosi. Y bueno, reiniciaron todas estas conversaciones, pero bueno, por suerte, más allá, como dices tú, de que hay consensos, pero aún en el disenso hay comunicación, ¿no? Incluso, como dices tú, el diputado Martínez, que digamos es la oposición un poco más dura, porque es Unión por la Patria, lo ha manifestado en las distintas sesiones. Pero vamos al móvil. Sí, nos llama Lourdes. Vamos a escucharla. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, acaba de finalizar lo que es la labor parlamentaria. Recién salían algunos diputados, también presidentes de bloque, respectivamente. Recién salió la diputada Paula Penaca, que nos avisaba que por el momento no iba a poder dar declaraciones, teniendo en cuenta que se estaba yendo a una reunión de bloque de Unión por la Patria, aquí en el tercer piso. Así que, bueno, es un poquito lo que va sucediendo en post salida de la labor parlamentaria. Estoy viendo a ver si hay algún otro diputado. Algunos se han quedado dentro, obviamente terminando de definir qué es lo que va a suceder en esta sesión preparatoria, donde por lo que viene siendo todo el protocolo, bueno, estaría siendo reelecto Martín Menem y luego en la vicepresidencia la diputada Cecilia Moró, con la duda entre la vicepresidencia segunda y la vicepresidencia tercera respectivamente. Lo que habían propuesto desde Democracia para Siempre era que en este caso quien hoy está ocupando uno de el Bloque Unidos, estamos hablando de Mario Barletta, pueda ser quien asuma la vicepresidencia segunda, como para tener una especie de punto de encuentro entre lo que es UCR y PRO, que era en este caso lo que hoy se está disputando. Vamos a ver cómo continúa y qué sale de resultado de las reuniones de bloque que hoy están teniendo en minutos nada más, por ejemplo, el Bloque Unión por la Patria. Lourdes, ¿cuál es el clima que percibís ahí? Porque, bueno, es una reunión que, como se anticipaba, fue corta, fue breve, pero ¿cuál es el clima que vos percibís? No, está todo muy tranquilo. Aquí estoy en este momento viendo al presidente Martín Menem conversando en lo que es la punta de la mesa, donde él suele sentarse, con el diputado Juan Manuel López. También está ahí hablando con Cecilia Moró. Les estoy contando, estoy siendo sus ojos dentro de la... Perfecto, esa es la idea. Salón Delia Parodi, exactamente, con Julio Cobos, están también la diputada Caletti. Bueno, hay una conversación ahí de muy cercana entre diputados. No Julio Cobos, es el diputado Carlos Fernández, que recién hablaba con de nosotros, Innovación Federal, sí. Y están teniendo una reunión muy cercanos, ahí conversando. Supongo que, bueno, hablando un poco más sobre lo que va a ser esta sesión preparatoria, pero todavía no tenemos palabra de primera mano a ver qué es lo que puede haber llegado como conclusión con respecto al resto de los lugares dentro de las autoridades de la Cámara. Bueno, entonces, la reunión formalmente de labor parlamentaria terminó. Estaba tratando de ver cuánto había durado, pero unos 40, 30 minutos. Muy breve la reunión de labor parlamentaria, por eso decíamos, Lourdes, recién que claramente se había llegado con una pre-reunión que entendemos sucedió ayer, es una previa a lo que fue la reunión de labor parlamentaria, para poder avanzar con la mayor cantidad de consensos posibles. Y esto que estás viendo vos, que es le llamaríamos el fisgoneo, ¿no?, de lo que sucede con la puerta abierta. Igual no hay problema en que lo estemos contando, porque la puerta está abierta. Si la puerta está abierta, nosotros vamos a chusmear, así que vamos a sacar información, te vamos a contar a ver quién está hablando, quién está conversando, siguen reunidos. Es una reunión más íntima, vos decís, como esperaron sí, como de rondita, ¿viste? Están ahí conversando, mientras otros diputados ya van saliendo desde la sala de Delia Parodi, pero sí, siguen conversando. Vamos a ver si podemos agarrarlos apenas termine esta rondita de ahí de la punta de la mesa, para, bueno, ver qué se va a determinar finalmente con respecto a la conformación del grupo de autoridades de esta Cámara. Y nadie de los participantes por ahora está con ganas de hacer declaraciones o anticipos, sobre todo porque me parece que por un lado se dio la reunión de bloque de Unión por la Patria y el resto de los bloques no anunció cómo se dirime esta discusión de las vicepresidencias. Exacto. Todavía no está 100% definido. Yo creo que va a haber ahí todavía un debate previo a la sesión, que, recordemos, va a empezar a las 2 de la tarde. Estamos casi en 1:20, así que quedan un poquito más de una hora.
teniendo en cuenta que bueno, va a haber una reunión más de bloque, está la diputada Carla Carrizo, diputado Giuliano, y bueno, vamos a determinar a ver qué es lo que sucede previo a esta sesión. Hay que decir que también se va a estar tomando juramento quién va a reemplazar en este caso al diputado fallecido Tito Stefani. Estamos hablando de Ricardo Garramuño, después de tener que acudir a la justicia para determinar si era Dalia Nora quien lo reemplazaba o Ricardo Garramuño, por una cuestión de una ley de paridad dentro de la Cámara. Pero, por otro lado, lo que adjudicaba Dalia Nora era una falta de cupo, de cupo femenino dentro de la Cámara. Uno de la UCR, otro del PRO. Bueno, ahí está la definición y finalmente, bueno, el último se dictaminó que fuera Ricardo Garramuño el encargado de reemplazar al diputado Tito Stefani. Así que calculamos que también va a estar asumiendo en unas horitas. Detrás tuyo mucho movimiento, muchos trabajadores de la Cámara de Diputados, trabajadores legislativos que claro, es pobre Lourdes, se escucha con mucho ruido. Porque cortado. Sí, cortado, sí. No, porque te decía, detrás tuyo mucho movimiento, muchos trabajadores parlamentarios. Sí, hay mucha seguridad, sí, hay mucha seguridad también y otro tema no menor, ya estuvieron todo lo que es Canes y el escuadrón antiexplosivos, sí, recorriendo las inmediaciones del recinto, todo lo que es el hemiciclo y demás, para dejar bueno, todo impecable y que no haya ningún tipo de alarma de seguridad previo ni durante esta sesión, que creemos que no va a durar más de 3 horas. Bueno, es una sesión muy importante, es la última sesión del año también, más allá de que terminó el periodo ordinario, es una sesión que se espera con mucha expectativa, es la reunión de cierre del año, también por eso tanto movimiento y tantos trabajadores, muchos de ellos seguro también se están aprovechando para saludar y para despedir, porque es un poco el cierre del año calendario, en un verano que va a ser una verdadera incógnita, dicho sea de paso, porque hay expectativa. Por ahora no hay noticias, todavía no. Por ahora, el mes de enero, no hay noticias de que vaya a haber actividad. Sí, hay expectativa por ahí para lo que resta del mes de diciembre, y si no, ya nos veríamos en febrero. Lu, ya regresamos con vos, avisanos si hay alguna posibilidad de conversar con alguien y mientras tanto ahí vas apuntándote todo lo importante que tenemos que saber. Qué bueno que la tenemos a Lourdes en ese lugar que va fisgoneando todavía lo que ocurre dentro del despacho, dentro del salón Delia Parodi, mejor dicho. Y qué interesante esto que ella anticipa el nombre del diputado Barletta, entonces habría que pensar qué sucede con la vicepresidencia que estaría quedando, siendo que en este momento está la diputada Los Penato o el diputado Cobos ejerciendo, o sea, eran los otros 2 vicepresidentes. En el caso de que se confirme de que el diputado Barletta va a ocupar algunas de las vicepresidencias, en principio la segunda, sería interesante saber entonces qué nombre se estaría proponiendo para la tercera, ¿no? Bueno, sí, todas cuestiones incógnitas, interrogantes. Te digo que hay que estar con las redes sociales también abiertas y atentas, porque ahí muchas veces se aprovecha para hacer algún anuncio o algún anticipo. Reunión parlamentaria es una instancia a la que siempre se convoca previo a una sesión. Algunas reuniones de labor parlamentaria sabemos son más complicadas de zanjar porque el clima político requiere de una discusión previa. La intención es que cada una de las representaciones políticas, de los colores políticos que están dentro del Congreso, tengan esta mesa chica a donde puedan expresar sin cámaras, esto es importante, ¿no? Es una reunión privada, todos los acuerdos. Muchas veces después en las sesiones, ha pasado a lo largo del año, que le reprochaban al presidente de la Cámara de Diputados, esto no es lo que se conversó en la labor parlamentaria, este no es el acuerdo que trabamos. Bueno, es una reunión privada, puertas cerradas, no voy a decir secreta, porque la gente es libre después de contar lo que quiera contar respecto de lo que no es que hay un pacto de confidencialidad, ni mucho menos, pero en este caso sabemos también que ayer hubo
una pre-reunión parlamentaria para poder zanjar estas diferencias que tiene que ver con entender cómo se reparten las fuerzas políticas en las vicepresidencias. La discusión, sí. Sí, de hecho Lourdes nos comentaba que una de las diputadas salió informando que se iba a una reunión del bloque, o sea que las reuniones continúan. Así. Sabrá qué temas todavía quedan como para definir o de repente seguir cerrando acuerdos, o sea que todavía la actividad política dentro de los distintos espacios se sigue dando y bueno, todo eso lo vamos a saber cuando se empiece cuando se abra la sesión preparatoria y bueno, se devele todo lo que va a resultar de ahí y cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados en función de su organización para el próximo año legislativo. Bueno, también algo que recién comentábamos con Lourdes, la expectativa respecto de lo que va a pasar a lo largo del verano. No está descartado que vaya a haber algún llamado a sesiones extraordinarias, sobre todo porque queda pendiente el tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y el deseo o lo que deja planteado el Poder Ejecutivo con la palabra del vocero presidencial de la eliminación de esta instancia de participación ciudadana. Hacemos un breve corte, estamos con todos los detalles de esta sesión parlamentaria. Todo lo que pasa en el Congreso te lo enterás en la pantalla de TV. Ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué recuerdos tenés de esa tradición familiar? ¿Qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar?
Finalizó hace minutos la reunión de labor parlamentaria, fue de 30 minutos aproximadamente. El bloque de Unión por la Patria fue por una reunión de bloque en soledad, ¿no? O sea, para discutir temas de posturas propias. Entendemos también que está pendiente de resolver cómo se reparten las vicepresidencias entre el PRO y la UCR. La cuestión tiene que ver con la representación de diputados de cada una de las fuerzas una vez que la UCR quedó escindida de este grupo de diputados que se fue del bloque y fundó Democracia para Siempre. El nombre Barleta es el que van a escuchar una y otra vez y es este diputado que tiene un monobloque que podría ser la propuesta que unifique o que zanje esta discusión. Los Penato quedaría con la vicepresidencia segunda, digo bien, a cargo del PRO, desplazando a Julio Cobos. Hay que ver si continúa o no continúa con las autoridades y cómo se dirime esta discusión. Y la otra, o el otro tema que estábamos conversando recién, tanto con Lourdes como con Arelis, que hacemos parlamentarias todos los días, es qué va a pasar durante el verano. La Libertad Avanza no descarta un llamado a sesiones extraordinarias, por lo menos en lo que queda de diciembre. Hay una enorme convicción de que hay temas que tienen que ser tratados de cara al próximo año, que es un año electoral. Está ahí la cuestión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que para el gobierno sería importante eliminar. El tema a zanjar es si se eliminan completamente o si pasan a ser PAS en vez de paso, o sea, primarias abiertas, simultáneas, pero no obligatorias, y que entonces dentro de cada partido político se defina o que se defina dentro de cada partido político los candidatos y que las PASO no funcionen como una gran encuesta nacional, lo que genera para el punto de vista del gobierno un gasto muy significativo, y para otros debieran ser PAS, es decir, que vaya el que quiera y que se comprometa o que defina el que quiera sin anular del todo esta posibilidad de participación ciudadana. Que aquel ciudadano que considere que es importante meterse o resolver internas dentro de los partidos, lo haga independientemente de estar o no estar afiliado, digamos, puede participar, pero que no sea una convocatoria obligada. En ciencias políticas se habla mucho de un concepto que tiene que ver con el hartazgo que se genera en una sociedad que, como años anteriores, el año calendario electoral empieza en febrero y termina en noviembre, donde en muchas provincias se va y se viene muchas veces a las urnas. Más allá del costo, que es lo que está mirando el gobierno, hay un efecto que no se lo interpreta como precisamente positivo que esto produce en la sociedad, donde se van generando como si fuese por goteo una desmotivación en participar en política, ¿no? En participar, en definir, en entender el valor que tiene esto. Se han logrado algunas modificaciones en la cuestión electoral a lo largo de este año. De hecho, se aprobó la boleta única, que también ha venido a zanjar un montón de debate que se dio en torno a esto. Cuando la experiencia se tomaba de lo que había pasado en algunas provincias, se interpretaba que, entre otras cosas, esto iba a significar mucho ahorro en tiempo y en dinero, porque con una sola boleta puede haber una representación pareja, ¿no? Sin que esto dependa de cuántas boletas se ponen en el cuarto oscuro, de cómo trabajan los fiscales, de cómo acompañan todas las instancias que supone una votación. También esto va a producir, indefectiblemente creo, y esto es una opinión personal, un cambio también en la manera en la que emocionalmente nos comportamos a la hora de votar, porque no es lo mismo estar frente a una especie de góndola con distintas boletas a tener una sola e ir y votar por un proyecto político más que por una persona, porque ahí lo que vas a tener son los espacios políticos en un solo lugar. Entonces yo creo que esto va a suponer una modificación en el rasgo más emocional del votante, del elector. Absolutamente. De hecho, bueno, en esta misma discusión de la boleta única, que también estuvo incluido, por supuesto, las PASO, porque es parte del proceso electoral, por tanto también habrá una boleta única en ese sentido.
aparte de ampliar los plazos, hay de las discusiones que hubo mucho en estas reuniones, fue el tema de las campañas, de los fondos que se destinan a esas campañas, de cómo se auspician o se patrocinan de diferentes partidos políticos, de cómo se complejiza la boleta única en las PASO, porque bueno, ahí la participación es mucho mayor, porque los partidos tienen distintas espacios que justamente ahí es donde se define cuál es el espacio que va a finalmente representar al espacio político X, porque hay partidos mucho más pequeños que entran para ver si en esa compulsa obtienen el piso mínimo para participar de las elecciones generales. O sea, hay muchas discusiones que se abrieron en función justamente de cuando hubo esta boleta única de papel, ¿no? Cuando se logró que se sancionara. Y yo creo que a partir de eso es una discusión que ya venía dando el gobierno desde ese momento y que ahora, bueno, la vuelve a traer con un proyecto aparte, como decías, para ver si se elimina o si se modifica cómo va a ser el desarrollo de estas PASO o de estas PAS. También pensando en esto, ¿no? De que no sean obligatorias, porque si una persona ya tiene definido a quién y cómo lo va a votar, no tendría por qué interesarle ir a unas PASO. O sea, si ya yo tengo definido por quién voy a votar. Lo otro es esto y además, Are, porque esto también queda, si querés, materialmente demostrado en que no es lo mismo el nivel de compromiso que demuestra un ciudadano en concurrir a las urnas en las instancias de las PASO que en las generales. Entonces, mucho menor la presencia de las personas en PASO que en generales, y un poco porque no termina para muchas personas casi como quedar en claro con qué motivación definir en esas PASO. Otra cuestión va a ser que el año que viene son elecciones de recambio legislativo, entonces para el Congreso particularmente es un año de mucha expectativa. Esto suele a veces lentecer un poquito el ritmo parlamentario. Cuando hay recambio legislativo hay como una especulación de, bueno, mejor esto esto dejémoslo dormir hasta que se produzca un cambio en el Congreso, a ver qué es lo que pasa efectivamente, si crecen o no crecen las fuerzas del cielo, si crece o no crece la Libertad Avanza en voces, en alianzas, en acuerdos políticos, ¿no? Sí, porque hay un interés que entra en esa dinámica también de no solamente abocarse a la actividad legislativa en sí, como puede ser un año no electoral, como sumar a ese año electoral lo que va a ser la campaña de aquellos que quieran renovar, no tanto tal vez de los que van a entrar, porque ellos no están dentro de la tarea legislativa en sí, pero sí de aquellos que quieran renovar con su continuidad. Entonces eso tal vez también es una gran influencia. Entonces obviamente todo esto redefine, pero también escuché algo muy interesante hablando de esto de las PASO, en algunos periodistas que se preguntaban qué tan genuino es el interés, porque bueno, la política es política y se especula un poco de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuántas veces puede estar votando gente que no es seguidora de un espacio político para que quede en esa encuesta general un representante del espacio que no resulte un rival tan fuerte para su espacio político? O sea, hay muchas motivaciones que a veces tú dices, bueno, ¿cuál es el interés genuino de quienes sí participan de las PASO? Para realmente hacer más transparente y más fuerte todo lo que es la actividad política del país, que al final de cuentas es la que, digamos, decide los destinos de la ciudadanía, ¿no? Porque son los que toman decisiones, son los que deciden los proyectos, son los que... Entonces es interesante también plantearlo desde un lugar un poco más filosófico también, cuál es el impacto de las PASO en la actividad política del país, ¿no? También otro tema que podría ser interesante para pensar que pueda
convocar una sesión extraordinaria. Sesión extraordinaria es el periodo entre el año parlamentario, ¿no? Desde que termina el 30 de noviembre el año legislativo hasta que empieza el 1 de marzo. El Congreso, por supuesto, que queda abierto, queda funcionando, y en esos meses del medio, ¿no? Diciembre, enero y febrero, el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias solo con proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Uno de ellos podría ser continuar revisando la privatización de Aerolíneas Argentinas. Ustedes saben que esto estuvo incluido dentro de la ley de bases. Aerolíneas Argentinas era una de las empresas que habían sido en esa lista de más de 40 para ser privatizadas. Después hubo como una especie de tamiz o de filtro sobre esa lista. Se fue recortando cuáles eran las que iban a ser pasibles de ser privatizadas, o se iba como a dar todo el emprolijamiento, entre comillas, contable para que la empresa esté en condiciones de ser privatizada. Y sobre Aerolíneas Argentinas hubo mucho debate porque, por un lado, estaba la cuestión de la discusión interna dentro de los trabajadores con los sindicatos. Hubo retención de tareas, hubo paro. El trabajo aeronáutico es un trabajo esencial, entonces no podía verse totalmente suspendida la actividad aeroportuaria. En ese caso se fue o se instaló en la comisión que preside Martín Tetaz, la de legislación laboral. Se avanzó, se escuchó a los gremios, se escuchó a quienes habían formado parte de Aerolíneas Argentinas, se pidió abrir los libros contables. Se trató de mirar al derecho y al revés la cuestión: qué pasa en el mundo, qué pasa con las aerolíneas de bandera, cuánto cuesta, cuáles son los privilegios, cómo se puede volver una empresa más sustentable, etcétera, 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 porque hoy no lo es. Y se generó un acuerdo a donde hubo unas distintas reuniones entre el Poder Ejecutivo y Aerolíneas Argentinas, a donde se procedió a generar un acuerdo mutuo donde se quedaban sin efecto una suerte de privilegios, y muchos, que tenían los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, y ahí pareció que la cosa continuaba. Pero la idea es seguir avanzando con la privatización. De hecho, bueno, llegó aquí a comisiones, hubo distintas reuniones informativas, y en la última reunión se alcanzó dictamen. Hay 4 dictámenes respecto de esto. Uno de los dictámenes es que propuso el diputado Lombardi, pero bueno, hay 4 dictámenes, uno de mayoría y 3 de minoría, que después no llegaron al recinto. Pero se ha continuado, pero como dices tú, por ahora es como que se ha calmado en la situación de que hubo algunos acuerdos con los sindicatos, pero eso no significa que eso lo que ha garantizado es la operatividad de la empresa, pero no ha cambiado la idea de continuar avanzando con la posibilidad de privatizarla. Y lo que estaría en discusión, como decíamos decían los mismos diputados del primer momento, es cuáles van a ser los mecanismos, si va a ser una privatización total, parcial, por licitación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese también es uno de, como dices bien, uno de los grandes temas que podría estar en el temario que proponga el Ejecutivo en caso de llamar a convocatoria extraordinaria. Y ahora seguimos, pero nos llama Gonza. Saludamos a Gonza, que está trabajando desde el móvil. Claro, Meli, porque aquí ha culminado ya hace un poquito más de 20 minutos, diría media hora, la reunión de labor parlamentaria. Simplemente para contarles que aquí ya se han ido todos los presidentes de bloque, inclusive el presidente de la Cámara, Martín Menem. Todos han salido, se han retirado de aquí del Salón de Elia Parodi. En estos momentos hay diferentes reuniones, reuniones de bloques, en donde obviamente esto se da en el contexto, siempre en la previa de una sesión. Es algo normal, no es algo fuera de lo que por lo menos se entiende que es un cronograma de sesiones, por más que sea preparatoria, ordinaria o extraordinaria o especial. La realidad es que por ahora el clima es de mucha tranquilidad, Meli, no es que hay una postura, una definición clara, simplemente tenemos que esperar a que los diputados se sienten en el recinto, que se abra la sesión, posiblemente, como decíamos, y por reglamento, como indica todo, con la presencia de Carlos Heller presidiendo la misma, esperando por la elección del presidente de la Cámara para ver si es ratificado Martín Menem. Y por ahora lo que sí les digo es que no hay diputados, casi les diría, dando vuelta por aquí, por lo menos por esta zona, porque están en las respectivas reuniones de bloque.
Bueno, Gonza, sabemos que fue una reunión breve, pero no sabemos cuán zanjada quedó la discusión por la vicepresidencia segunda. ¿Vos qué información tenés sobre eso? Por lo que tengo entendido, Meli, no pasa tanto por la vicepresidencia segunda, la tercera, perdón. Por la tercera. Sí, me equivoqué de número. Sí, la vicepresidencia tercera tal vez es la que se lleva los flashes respecto a cuál es la resolución que se va a tomar. No hay una posición clara, lo aclaramos. ¿Y cuándo lo van a resolver? Y no lo sabemos, Meli. Una vez que terminen las respectivas reuniones de bloque, tal vez hay definiciones que deben resolver, que tienen que tomar decisiones dentro de los bloques, porque de lo que salió de la reunión de ayer de los presidentes de bloque, sumado a una bastante corta, podríamos decir, reunión de labor parlamentaria, ahora es cuestión de que se organicen los bloques, que se sienten y veamos la posibilidad de que todo se resuelva en el recinto. Lo que sí, ante la duda de que el bloque del PRO que preside Cristian Ritondo iba a dar el quórum o no, entendemos que lo dará, que no va a haber ningún inconveniente respecto a esto. Importante aclararlo, Meli, porque se dijo mucho en la previa, así que me parece importante aclarar esta cuestión, así que tendremos un quórum más que asegurado para el comienzo de esta sesión preparatoria que está programada para las 14, reiteramos. 14 horas es el horario donde se convoca entonces para esta sesión preparatoria, la última del año. Es una sesión donde también suele contener un mensaje en ese sentido, ¿no? De cierre, de ciclo, de brindis, etcétera, etcétera. Es la última vez que todos los diputados quedan reunidos en el Congreso, salvo haya pedido de sesiones extraordinarias, que es una de las posibilidades. Gonza, ya volvemos con vos. Avisanos lo que te enteres, nos llamás. Totalmente, aquí estamos con Lourdes trabajando. Ante cualquier protagonista que podamos tener, estaremos al aire aquí en Diputados Televisión. Y todo lo que pasa en el Congreso, por supuesto, pasa por la pantalla de DTV. Hay una prioridad absoluta puesta en que se puedan tanto humanizar las leyes, contar en qué consisten las discusiones y de alguna manera traducir algunas situaciones que se pueden dar y que a veces son complejas porque tienen que ver con los reglamentos y con los tecnicismos. Y bueno, nuestro objetivo también es poder avanzar con la democratización de toda esa información y que llegue a todas y todos sin distinción, ¿no? Sin que sea solamente personas que tienen un seguimiento cotidiano de lo legislativo. Sí, nuestra idea es que pueda ser entendido por todos, un lenguaje claro que pueda ser comprensible por todos. Absolutamente, y está interesante que la ciudadanía la escuche porque es como bien dices, ¿no? Es la oportunidad en este momento de que los distintos bloques argumenten el apoyo que puedan dar a las distintas designaciones y postulaciones. El presidente que quede electo va seguramente a dar sus palabras, un poco dando su discurso y cuál es su línea de trabajo, cuál es su expectativa, aparte de agradecer el apoyo, lo que fuera a los distintos bloques en el caso de que esto suceda así. O sea, es interesante, siempre la política nos deja un mensaje a través de lo que es las distintas expresiones de los participantes y los legisladores que participan de todas y cada una de las sesiones, y en este caso esta sesión preparatoria es como que empieza a ser un anticipo de cómo va a quedar organizado el año siguiente legislativo, ¿no? O por lo menos qué es lo que se propone desde el momento en que se inicia. Es como dejar armada la actividad para lo que va a ser el año próximo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es interesante. Ya conocemos que habitamente cómo se expresa la izquierda, por ejemplo, ¿no? Cómo se abstiene. Se suele abstener, claro. No acompaña estos lo que se propone desde la designación de autoridades. Sin embargo, también es interesante escuchar el mensaje que deja, por lo menos para saber cuál es el argumento para sostener su postura política ante estas designaciones. ¿Qué otra cosa? Siempre también esto de saber quiénes, como decías tú, quiénes van a ser las autoridades aparte de lo político, ¿no? Que tienen una actividad un poco más en lo administrativo, en lo parlamentario, en la coordinación, o sea, todo lo que es la operatividad del Congreso,
en todo el resto de las tareas, ¿no? Sí, que mira, si te parece, los voy a nombrar, los voy a leer, porque me parece que no siempre alcanzan a tener reconocimiento público, y su rol es fundamental para que se inauguren sesiones, para que se den debates dentro de las comisiones, y porque muchas veces, hasta que quedan conformadas las comisiones, eran ellos los que convocaban, y frente a estos roles que son muy importante, bueno, ahí se designaban las autoridades. Se los leo para que no queden dudas quiénes son hoy los que ocupan esos cargos y qué es lo que va a pasar sobre si se los ratifica o hay algún cambio. Diego Molina Gómez, por ejemplo, es hoy el secretario general de la Cámara de Diputados. Adrián Pagán es el secretario parlamentario. Ana Lozano, la prosecretaria parlamentaria. Laura Oriolo, la secretaria administrativa. Y Dina Resinovsky es la prosecretaria de coordinación operativa. Así es, fíjate que Adrián Pagán reemplazó a Tomás Figueroa, que había sido el secretario parlamentario designado en la sesión preparatoria del año pasado, pero que como pasó a ocupar otro lugar, otro destino, fue reemplazado por Adrián Pagán hace unos pocos meses, ¿no? Es interesante esto también de que, bueno, también hay un movimiento dentro de la Cámara que también pueden suceder estas cosas. Y hablábamos recién de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, y qué va a pasar con la famosa ficha limpia, que 2 veces se la trató de aprobar o de debatir dentro del recinto la semana anterior, cuando tuvimos convocadas 4 sesiones en 5 días, 4 sesiones especiales fueron convocadas en la última semana, pero ficha limpia en las 2 oportunidades no prosperó, y no prosperó por falta de quórum. Cuando concluye sobre todo la segunda sesión, que se frustró, que quedó con expresiones de minoría, la diputada Silvia Los Penato, muy enojada, dice que se sentía burlada, que algo había pasado, por lo cual en esta segunda sesión había habido menos diputados todavía que en la primera, y que el día anterior a esta segunda sesión de ficha limpia, ella misma había estado en contacto con personas que le dijeron, diputados, que le dijeron, sí, por supuesto voy, sí, por supuesto voy a formar parte de la sesión y voy a construir quórum y voy a dar este debate, y después no aparecieron en el recinto. Y acá se tensó la cuerda, ¿no? Porque hubo ahí una sospecha de algunos bloques que empezaron a dejar la idea plantada de que podía haber habido un pacto silencioso entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, con otros temas, ¿no? Donde la ficha limpia era precisamente la moneda de cambio para otras discusiones. El presidente Javier Milei establece un contacto con la diputada Silvia Los Penato y le dice, no, bueno, para nosotros es importante dar sobre todo un mensaje en este sentido, nosotros no queremos corruptos en el poder, pero este proyecto, así como está, lo revisamos, vamos a pensar en algún otro, y estaba la sospecha sobre si ese proyecto nuevo, ficha limpia by el Poder Ejecutivo, pudiese aparecer como parte de un temario posible o hipotético del periodo extraordinario, con lo que ya veníamos mencionando con Arelis, ¿no? Privatización de aerolíneas argentinas y también reforma de la ley electoral. Ficha limpia pareciera estar por afuera, por lo menos ahora, de esa posibilidad de que haya un proyecto que envíe el Poder Ejecutivo que sea debatido durante el periodo extraordinario. Llamativamente para algunos, esto tiene que ver con algunas razones que no quedaron del todo claras, por lo menos en lo que se describió periodísticamente, sobre lo que motivó que 8 diputados de La Libertad Avanza no brindaran quórum. Se habló de 9, después se habló de 8, después había una cuestión de una diputada que ella misma en la sesión se termina sacando el traje, el saco que vestía, y mostró que había estado en la guardia médica, y que entonces, si bien no llegó para el momento de tratar de conseguir los 129 diputados, después sí llegó y sí tenía un compromiso con el tema. Pero dijo, bueno, igual no es a mí a quien tienen que apuntar los cañones, hay otros, ella dijo traidores, que dijeron que iban a venir y no vinieron. Pero bueno, ficha limpia parecería quedar afuera de esta posible sesión extraordinaria, a los que todo, Arelis, no sé si vos escuchaste lo mismo, en todo caso ubican cronológicamente en el mes de diciembre y no en el mes de enero. A alguna posibilidad de sesión extraordinaria.
O sea, lo que se habla es que lo más probable es que en el mes de enero no haya. Obviamente las sesiones extraordinarias pueden ser convocadas en el mes de diciembre o en el mes de febrero también. O sea, el periodo en el que se realicen esas sesiones puede estar acotado y ya previsto en la convocatoria misma. Pero sí, o sea, el tema es que a la fecha no hay todavía información fehaciente de que haya la posibilidad de esa convocatoria en sí, ni mucho menos del temario que vaya a estar. Entonces, bueno, existe la duda si realmente va a ser en diciembre o si ya va a esperar al mes de febrero para realmente que sí, hayan esas extraordinarias, pero que sea a partir de febrero. Sobre todo si en el caso de Aerolíneas Argentinas, como decía, sí hay un dictamen, ahí sí sería como el proceso un poco más corto porque ya hay un trabajo en comisiones. Respecto de las PASO o de este nuevo proyecto de ficha limpia, hay que comenzar por el trabajo en comisiones. Eso es un paso que todavía no está dado, entonces hay que empezar el debate en las comisiones, o sea, todo lo que es el proceso más administrativo de que ingrese el proyecto, de que sea asignado y girado a las comisiones que corresponda y comenzar con los debates. Eso en el caso de incluso en ficha limpia, porque tendría que volver el proyecto nuevo con las revisiones, que una de las cosas que se hablaba era de la posibilidad de que se judicializaran, entonces para evitarlo hay que hacerle algunos cambios. Para evitar todas estas dificultades de que bueno, de que se utilice de manera inadecuada esta ley de ficha limpia para realmente inhabilitar a personas nada más generándoles causas que no existan, o sea, todos esos temores que incluso en la misma discusión de las distintas comisiones ya se dio cuando se hablaba de ficha limpia, ¿no? De que la idea es que realmente no haya corruptos dentro de los funcionarios que tienen la posibilidad de tomar decisiones en el país, pero que tampoco sea un instrumento para proscribir a ningún ciudadano que realmente, siendo una persona honesta, quiera presentarse a cargos electorales. Entonces, desde ese lugar es de donde se está planteando este proyecto que está siendo revisado y asesorado por el abogado Alejandro Fargosi, que es quien está asesorando al Poder Ejecutivo, específicamente al presidente, y quien entiendo que acercará su propuesta acá al Congreso. Pero efectivamente puede ser en diciembre, puede ser en febrero, está abierta la posibilidad a que pueda ser. No se escucha nada concreto realmente de si hay extraordinarias, cuándo esto se va a desarrollar. Quién sabe, a lo mejor en la sesión de hoy se empiezan a despejar algunas dudas, ¿no? También es posible, por lo menos, no digo en el ámbito de la sesión en sí, pero a lo mejor una vez que culmine la sesión preparatoria y que ya estén designadas las autoridades y que ya esté como previsto cuál es la organización de la composición de la Cámara, cómo va a ser, ya empiecen a hablarse estos temas que son los que están quedando ahí, ¿no? A la espera de cómo se van a resolver. A modo de síntesis, obviamente falta para que empiece la sesión preparatoria, eso es a las 2 de la tarde. Les contamos que por lo que pudimos sondear en la previa de esta reunión parlamentaria es que se trató de llegar a la reunión precisamente con el mayor consenso posible, que no estaba puesto en duda la continuidad del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ni de la vicepresidente primera de Cecilia Moró, sino que la duda estaba puesto en las otras vicepresidencias. ¿Por qué? Porque cuando se rompe el bloque de la UCR, que tenía el tercer lugar dentro de ese rango, estaba en la vicepresidencia segunda el diputado Julio Cobos, que pertenece a la UCR, pero cuando se rompe el bloque de la UCR entre UCR y Democracia para Siempre, queda con menos representación de diputados cada espacio y el PRO queda con una cantidad de diputados mayor o superador a esos espacios políticos. Por lo tanto, ahí el recambio estaría en el espacio político y el nombre que se destaca es el de Silvia Los Penato. Continuando con esa discusión, había que zanjar qué resuelve la UCR con ese lugar. Y en todo caso, el pedido era por parte de Juliano, el diputado de Democracia para Siempre, que el nombre designado sea el de Barletta, que tiene un monobloque, que no es ni de acá ni de allá, que tiene un monobloque, que obviamente está identificado con el temario general de los dos partidos políticos, pero que sería como
ir al medio. ¿Vieron cuando hay que discutir una cuestión y decir, bueno, un punto en el medio, un punto equidistante sería que quede con esa vicepresidencia Barletta, que formó parte de esta reunión de labor parlamentaria, pero que nadie quiso expresarse cuando terminó. Lo que sí ocurrió y nos avisaron es que había, y en este momento hay varias reuniones de bloque que se están llevando adelante. Unión por la Patria es la primera que salió de la reunión de labor y se convocó en una reunión, así que seguramente nos deben estar mirando, Arelis, los diputados, porque las reuniones de bloque tienen ahí muy atentos, prendido de TV, sobre todo por si alguien hace declaraciones. Les contamos que nadie de ningún espacio político salió y habló con nosotros. Lourdes lo que sí vio, Lourdes nuestra compañera, es que una vez que terminó la reunión de labor parlamentaria, quedó en el salón Delia Parodi, donde ocurren estas reuniones, reunido Martín Menem de una manera más coloquial, pero también más íntima, con algunos representantes de algunos espacios, ahí como en una conversación más privada, aunque con la puerta abierta, que de privado entonces no tenía nada. Había ahí como una conversación más informal y más íntima entre ellos. La cuestión también va a ser prestar atención si dentro de esta sesión donde se designan las autoridades, ¿va a haber o no va a haber algún discurso de contenido más político a donde se le reproche algunas cosas al presidente de la Cámara de Diputados que han dejado un sabor a descontento o un poco amargo sobre lo que sucedió en la sesión de Ficha Limpia? Repetimos, y Ficha Limpia no sería uno de los temas que pudieran hipotéticamente integrar un temario de periodo extraordinario. Tampoco sabemos si lo va a haber, es toda una ficha en el aire. Así que hablando de Ficha Limpia, ya veremos qué es lo que pasa. Nosotras hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, ha sido un placer. Ya mañana volveremos con la información de lo que suceda hoy en la sesión preparatoria. Así que, bueno, sigan en DTV. Bueno, por supuesto. Buena la convocatoria. Se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV. Ya llega Horacio, llega todo el equipo. Y, por supuesto, a las 2 de la tarde, esta sesión preparatoria, a donde todos estarán atentos a ver cómo se dirime esta cuestión con las vicepresidencias que le siguen a la de la de Cecilia Moró para abajo. Ahí es la cuestión que queda abierta y se van a enterar en un ratito nada más. Que estén muy bien, que tengan linda tarde.